Continuamos. Ya lo anunció Adi, esto es lo que se llama una entrevista oportuna, porque él es un especialista en comunicación política y dentro de la comunicación política de una grandísima experiencia en todo lo que tiene que ver con campañas electorales y otros asuntos. Todo un placer recibir desde Colombia a Orlando Goncalves, que no es González, Goncalves, no fue que lo escribieron mal. Goncalves. Bienvenido, don Orlando, bienvenido. Buenos días, muchísimo gusto, encantadísimo de estar con ustedes en esta fría mañana bogotana. Bueno, muy bien, la cosa está fría en Colombia, claro, por el frío invernal, pero aquí está caliente, no solamente por el verano, sino por la política. Usted tuvo ocasión de ver los resultados de la encuesta Gallup hoy, que se publican, ese es el tema del día en República Dominicana. Así es, tuve la oportunidad de verlos bien temprano, bueno, lo que salió publicado, que me imagino que no es toda la encuesta, pero lo que está en el periódico hoy, pues sí lo vimos con el máximo detalle posible de la información que publicaron. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Perdón, no le escuché. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Sí, hay varios detalles que me parece importante destacar. El primero, me llamó mucho la atención de que no se haya, o por lo menos no lo presenta el estudio, no se haya estudiado o no se haya publicado la información sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en la actividad diaria de los dominicanos y sobre la política. Yo estoy seguro que esto ha tenido un gran impacto. Esto está cambiando el humor de las personas, no solo en República Dominicana, en todo el mundo. Esto está probablemente alterando los principios, los valores y las prioridades que la gente le da a ciertas actitudes y cosas ante la vida. Entonces, que esto no se vea reflejado me parece que no lo entiendo, o a lo mejor está en la encuesta pero no está en lo publicado. Lo segundo que me llama la atención es que de una encuesta hecha por la propia Gallup en enero a la encuesta hecha ahora en junio, Luis Abinader crece casi 12 puntos, pero Gonzalo Castillo se mantiene estable y crece apenas 4 puntos. Entonces, aquí la pregunta sería si ese comportamiento es producto de un hastío de la gente después de 16 años de gobierno del PLD y si el PRM logró instaurar el sentimiento de cambio. La gente quiere siempre un cambio, pero eso no significa que lo adopte. Y puede ser que si estas cifras son consistentes, que lo que esté sucediendo es que la gente quiere un cambio y ¡pum! ¿Qué representa el cambio? ¿Qué significa el cambio? Eso no está claro, evidentemente, por lo menos en esta encuesta. Pero es algo que la gente quiere y por eso el crecimiento de Abinader y por eso el estancamiento de Gonzalo Castillo. Repito, de acuerdo a esta encuesta. Lo otro que a alguna gente le sorprenderá es la caída del expresidente Leonel Fernández. Para mí eso no es sorpresa. De hecho, me sigue pareciendo que está muy alto todavía, en 8.2. Y pienso que en estos 12 días que faltan, la economía del voto va a hacer que probablemente el expresidente Fernández baje aún más, porque a la gente siempre le gusta anotarse a ganador. La otra parte interesante de esto es que a 12 días de la elección, 75, casi 76% de la gente está segura de su voto y 24% no está segura de su voto. Eso me parece una cifra muy alta para estar tan cerca de la elección. Y esto pudiera inclinar la balanza. Ahora, si la diferencia es real de casi 18 puntos entre uno y otro,
quizás ese 24% que se defina no moverá demasiado la balanza hacia uno o hacia otro. Se distribuirán más o menos, y la encuesta lo dice, casi 4 de cada 10 se irían por Gonzalo Castillo y 3 de cada 10 se irían por Luis Abinader. Así que a la final el resultado no cambiaría. Quizás esto sí force la segunda vuelta. Eso sí podría ser un elemento interesante. El otro aspecto que me parece sumamente interesante es que 50% de la gente dice que no conoce los programas de gobierno. Sin embargo, a pesar de que no los conocen, 71% considera que las propuestas de Luis Abinader son buenas y 65-66% dice que las propuestas de Gonzalo Castillo son buenas. Entonces, no importa la propuesta, esto lo que quiero es enlazar esto con el tema del cambio. Es decir, probablemente la gente siga insistiendo en el cambio. Entonces, no importa qué signifique el cambio ni qué diga el cambio, la gente quiere cambio, punto. Entonces, las propuestas son buenas porque representan el cambio, aunque yo no sepa qué son esas propuestas. Y una parte que sí me preocupa mucho y me parece que habría que estar muy alerta, son 2 cifras o 3 cifras que aparecen en la encuesta. La primera es que 50% de la población, 48%, dice que no le interesa para nada la política. Y no importa si nos gusta o no nos gusta la política, si estamos a favor o estamos en contra, diariamente la política incide en nuestras vidas. Y eso tiene consistencia con la otra cifra, que es que 43% de la población dice que la democracia dominicana tiene muchos defectos y no funciona, lo cual hace que la democracia dominicana pueda verse como débil. Y otra cosa más preocupante es el nivel de credibilidad en el árbitro electoral, en la Junta Central Electoral. 46% de la gente no le cree o no confía en el árbitro electoral. Y eso es sumamente preocupante porque si la elección se da en los términos que plantea la encuesta Gallup, de que Luis Abinader ganaría en primera vuelta, probablemente no haya discusión sobre la elección. Pero si en el último minuto esto cambia y se da una elección muy cerrada, la falta de credibilidad en el árbitro electoral puede traer ciertos problemas y ciertos inconvenientes. En términos generales, esto es lo que yo estoy viendo de acuerdo a las cifras que publica Gallup. Y reitero, me llama mucho la atención el estancamiento de Gonzalo Castillo, según esta encuesta, porque haber crecido en 5 meses 4 puntos y que Luis Abinader haya crecido 12 es impactante y no tiene como mucho sentido, sobre todo si se toma en consideración que en los últimos 3 meses, fundamentalmente a raíz de la pandemia, quien más ha estado activo ha sido el gobierno, porque el gobierno ha tenido que salir a la calle a auxiliar a la gente, a darle alimentos, a proporcionarle seguridad. Y las campañas se han paralizado un poco y se ha tenido que hacer un giro de la manera de cómo hacer campaña. Entonces, vuelvo al principio, muy extraño que no se haya medido el impacto sobre esto. Y lo que me queda, la reflexión final que me queda es que si estos números son válidos, y yo no tengo por qué dudarlo, se supone que Gallup es una empresa seria con oficinas en 42 países, por lo tanto estos datos tendrían que ser válidos y además las encuestadoras viven de la credibilidad de sus estudios y de la certidumbre que generen sus estudios. Si esto es así, lo que está instalado en la mente de los dominicanos, en la mayoría de los dominicanos, es que quieren un cambio. Después de 16 años consecutivos de gobierno de PLD, pues la gente quiere un cambio, aunque, repito, no se sepa qué es el cambio.
Eso es, por cierto, el centro del relato de la oposición. Sí es bueno dar el dato de que cuando a la gente se le preguntó si esto del COVID, si a la gente irá menos gente a votar, el 70% considera que, que podría ir menos gente a votar, y la razón principal es por esto del coronavirus. Lo cierto es que unas puntualizaciones sumamente valiosas, la del profesor Goncalves, pero quería preguntarle un poco, que nos explicara qué tan influyente y qué tan grande es el poder de las encuestas en lo que sería el condicionar la opinión pública. Se lo pregunto porque aquí tenemos una guerrita de encuestas maravillosa. Cada vez que va a salir una que yo supongo que me puede ir mal, yo hago otra. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo. La Junta no ha sido capaz de controlar de alguna manera, a pesar de que hay una parte de la ley electoral que le da poder para eso. Pero la pregunta, ¿qué tan determinante, qué tanto es el poder en la percepción de la gente de los resultados de una encuesta, más aún si tiene algún tipo de credibilidad, profesor? Mire, yo sigo a República Dominicana desde el año 2000, o sea, tengo 20 años haciéndole seguimiento a los procesos políticos. Yo he llegado a la conclusión de que el deporte nacional de República Dominicana no es el béisbol, es la política. No hay país más politizado y donde el debate esté en todos los estratos de la sociedad que República Dominicana. Punto uno. Punto dos, mi experiencia, yo he trabajado en 13 países de Latinoamérica, y mi experiencia es que esta guerra de encuestas, a la final, el porcentaje de electores que mueve es muy, pero muy pequeño. Realmente no modifica. Eso de apostarle a ganador es muy latino, pero no es lo que va a mover los electores, porque cuando se da esta guerra y hay tanta información de por medio, a la final termina sencillamente la gente confundida, o la gente pierde la confianza en toda la información que recibe. Así que dudo que esto mueva grandes masas de electores. Mi experiencia en América Latina es que la incidencia de esta guerra de encuestas es muy baja. Goncalves, dos cosas. Usted hablaba de que no se vio reflejada la pandemia en la encuesta, pero hay otro evento que no se refleja en los resultados, que son las elecciones municipales del 15 de marzo. Allí prácticamente hubo un empate técnico entre el PRM y el PLD. Y después vino la pandemia. Es decir, que las dos cosas han corrido muy favorablemente a favor del candidato Abinader. Pero además, yo quiero que usted me abunde por qué hablas de que no le sorprende el 8% de Leonel Fernández, un 3 veces presidente de la República. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, yo dije que no estaba reflejado el impacto que ha tenido sobre la población la pandemia, y no lo está. Está reflejado una sola pregunta: ¿usted va a ir a votar o no? Sí. Y 70% de la gente dice que va a ir a votar, pero el estudio podría haber profundizado mucho más sobre los cambios de humor, sobre los cambios de prioridades en la población, y entonces uno puede hacer enlaces entre esas respuestas y la opinión política, y eso no está, por lo menos en lo que está publicado. Segundo, evidentemente la elección municipal sucedió un fenómeno sumamente interesante. Está demostrado, lo demostró el informe de los observadores de la OEA, pero además no hacía falta ser observadores de que para entender que la suspensión de las elecciones en febrero fue producto de una cadena de errores consecutivos que cometió la Junta Central Electoral. Sin embargo, desde el punto de vista de la opinión pública, la percepción pareciera indicar que la factura se la pasan al PLD. Sí, así fue. Ahora, eso fue lo que se percibió. Sin embargo, cuando se hace por fin la elección,
municipal, los datos fueron bastante parejos y las ventajas no fueron grandes para ninguno, lo cual quiere decir que a nivel de maquinaria, la movilidad de los electores o la movilidad de estas maquinarias, el resultado de estas maquinarias fue muy parejo. Ahora, si a esto le sumamos el elemento que durante 3 meses la maquinaria del aparato del Estado ha estado volcado a la calle, llevándole comida a la gente, llevándole mascarillas, llevando auxilio a la gente, la pregunta es si el día de la elección, el 5 de julio, eso tendrá peso o no tendrá peso, o si tendrá más peso el cambio, la palabra el cambio, si la gente quiere un cambio, a pesar de que el Estado dominicano, y en este caso el gobierno del PLD y de Danilo Medina, hayan ayudado a la gente y estén al lado de la gente, si eso ha sido suficiente o si el cambio sigue teniendo mucho más peso. Eso no me queda claro en la encuesta. Pareciera ser que el cambio sigue teniendo mucho más peso que cualquier otra cosa. El caso del expresidente Leonel Fernández. Mire, la gente, digamos, ¿qué es una campaña electoral? Una campaña electoral es un conglomerado de gente alrededor de una idea. El expresidente Leonel Fernández en la pre-campaña se le vio muy intenso contra el gobierno de su propio partido. Eso generó cierto malestar en la gente, 1. 2, la elección fue muy reñida, fue cuestionada, fue polémica y el manejo posterior que le dio el expresidente Leonel Fernández a la pérdida de la candidatura no fue el más adecuado, con lo cual comienza a mermar su caudal electoral. En tercer lugar, la gente, la estructura de las maquinarias tienden a acomodarse con quien más poder tiene. ¿Quién tiene más poder en este momento? Es la maquinaria oficial del PLD, los que están con la parte de Danilo Medina. Entonces, al haberse ido Leonel Fernández y haber perdido la elección por pocos puntos, es decir, sacó casi la mitad de la votación, pero haberse ido y comenzar a rankear en las encuestas en enero con 15, 16 puntos, era evidente o es evidente que buena parte de esos dirigentes, que son los que mueven los votos en la base, se quedaron con el PLD. Y el expresidente Fernández le apostó a un voto de opinión pública, es decir, no necesito de los líderes, mi prestigio como expresidente, mi prestigio como estadista hará que la gente vote por mí. Resulta que no fue así. Los líderes de base se quedaron dentro de la estructura orgánica del PLD y el expresidente Fernández ha tenido que nadar solo. Cuando esto sucede, comienza una desbandada de ciertos líderes que sí se fueron con Leonel Fernández en un principio y comenzaron a ver, caramba, esto como que no creció, esto como que no avanza, así que el riesgo de quedar fuera del juego es muy alto, por lo tanto me regreso al PLD. Entonces es natural y es lógico, primero por la inconsistencia en el discurso del expresidente Fernández de pelear dentro de su partido contra el presidente que, de acuerdo a todos los estudios, tenía en el año pasado y parte de este año un buen porcentaje de reconocimiento de la población. Segundo, no aceptar las reglas de juego. Si perdió, bueno, él no las aceptó y se fue a otro partido. Eso puede ser considerado traición por parte de buena parte de la estructura del PLD y esto termina haciendo que el expresidente se diluya. Entonces, cuando no tienes esa maquinaria y cuando no tienes el volumen de recursos económicos
al que estabas acostumbrado y hoy no tienes, pues se hace mucho más difícil hacer campaña. Por eso es que el presidente está en 8 puntos y en estos 12 días probablemente él termine bajando aún más, sí, porque él está en un franco proceso de irse diluyendo. Y hay un franco proceso también de polarización. En la historia político-electoral dominicana siempre ocurre igual. Uno había hablado de esto, amén de que también hay que destacar el hecho de que más que ganar, lo de Fernández se trata de impedir la victoria de Danilo Medina y su candidato. Entonces esto ha afectado y las cosas han ido saliendo de esa manera. La polarización es prácticamente indetenible y estoy totalmente de acuerdo con usted. Profesor, el tema de las encuestas, tanto la elección de Trump, donde todos nos equivocamos, como ahí mismo el Brexit londinense, y en Colombia, aquel plebiscito del no. Esto ha puesto en cuestionamiento el valor predictivo de las encuestas. ¿Cómo usted ve en el mundo de hoy, en la actualidad, la encuesta como herramienta? ¿Ha perdido credibilidad con estas sorpresas que nos han dado el Brexit, Trump, Colombia? Por favor. Mire, las encuestas no predicen nada. Las encuestas son una fotografía del momento exacto cuando se tomó la muestra. Punto 1. Cuando usted analiza varias encuestas, entonces usted puede trazar una línea de cuál es la tendencia que se está moviendo a través de una batería de encuestas, de una serie de encuestas. Sí. Punto 1. Punto 2. Últimamente, sobre todo quizás en los últimos 8 o 10 años, donde el discurso polarizante y divisor se ha presentado y ha jugado un rol importante, se ha presentado también lo que se llama el voto vergonzoso, es decir, gente que tiene una opinión pero le da vergüenza o pena expresarla. Y eso genera cierta distorsión en las encuestas. El tercer elemento es la metodología que se use y la forma como están redactadas las preguntas. Y a veces las preguntas inducen la respuesta, a veces la pregunta es confusa. Entonces es difícil tratar de determinar si la encuesta está o no está bien hecha. Por ejemplo, cuando nosotros intervenimos en una campaña, yo no hago las encuestas, pero yo sí me siento con los encuestadores y yo sí reviso con ellos no solo el cuestionario, sino el diseño de la muestra, y eso es vital e importantísimo. Una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención es que estas encuestas siguen siendo hechas cara a cara, a pesar de la pandemia, a pesar de la posibilidad de contagio. Entonces, eso llama mucho la atención que no se haya respetado el distanciamiento físico que se impuso. Pero yo, repito, estudio el cuestionario con los encuestadores, lo debatimos la muestra y debatimos el método de supervisión de la realización de la encuesta. Esto va a tener que cambiar a raíz de la pandemia y esto va a tener que evolucionar y vamos a tener que llegar a otro nivel de encuestas. Entonces, evidentemente el Brexit se equivocó, ya está demostrado, hubo un voto vergonzoso, se equivocó la encuesta en el plebiscito de la paz en Colombia, sí, había un voto vergonzoso que no se expresó. Yo no sé si en este momento hay un voto vergonzoso. Pudiera haberlo en República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, en los últimos 3 meses, ¿quién me ha dado la mano y quién me ha ayudado? Pareciera ser que es el gobierno del PLD, pero también es cierto, no es menos cierto, que a lo mejor ya llevo 16 años y quiero un cambio, pero tengo el conflicto de que ellos me han estado ayudando estos últimos 3 meses. Me han estado llevando comida, me han estado llevando mascarillas, me han estado pendientes de mí. Entonces,
puede haber ese conflicto. No queda claro de acuerdo a lo que se publica en el periódico. Repito, la encuesta muy probablemente tenga muchísimas más preguntas y evaluarlas todas sería sumamente interesante. Pero de acuerdo a lo que está en el periódico hoy, no está claro si pudiera haber ese voto vergonzoso. Goncalves, dos cosas al final. En el actual momento, la campaña tiene muchos ruidos, principalmente en los mensajes de los candidatos. Incluso está instalado el tema del narcotráfico. Yo le pediría su opinión sobre la incidencia del narcotráfico en la campaña, pero centralmente lo que quiero saber es cuál sería la clave del mensaje en este momento de los candidatos, tanto de Abinader como Gonzalo. Usted ya esbozó lo de la palabra cambio. ¿Cuál sería el mensaje y si conviene los muchos ruidos que hay en este momento? Mire, si hay 24% de la población que no está segura de por quién votar, 24% estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, casi 2 millones de personas que no están seguras de por quién votar. Evidentemente que los mensajes en estos 12 días tienen que ser muy claros. Mi percepción es que la campaña de Gonzalo Castillo hizo un giro enorme en los últimos 2 meses. Ha sido una campaña mucho más empática, mucho más al lado de la gente, tratando de solidarizarse y tratando de presentarse como alguien que siente, vive y padece lo mismo que padece la gente. La campaña de Abinader pareciera más una campaña técnica, una campaña que dice ya ganamos y estamos haciendo todo para prepararnos para gobernar desde el primer día. Entonces, pareciera que hay dos campañas distintas, una mucho más empática, otra mucho más técnica. Sin embargo, el hecho de que el candidato Abinader y su familia hayan dado positivos en el COVID, puede ser que esto haya generado una empatía adicional. Es decir, hay una tendencia a veces a pensar de que los candidatos son personas extraordinarias, personas con unas características y unas condiciones especiales. Y resulta que son humanos, tal cual como usted, como yo y como todos. Y entonces el que Luis Abinader y su familia estén hoy con COVID probablemente haya generado cierto nivel de empatía. ¿Cuál es el mensaje que deben transmitir entonces? A mi manera de ver, tiene que estar muy identificado con los sentimientos de la población. ¿Y cuáles son los sentimientos? Bueno, incertidumbre es el primero. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si este virus va a tener vacuna o no va a tener vacuna. Uno de los escenarios los que podemos enfrentar es que posiblemente esto sea como el VIH, es decir, que convivimos con él. Claro, la forma de contagio es distinta, pero el VIH no ha conseguido vacuna y tenemos décadas con él. Entonces, probablemente el COVID sea algo parecido, que no haya vacuna durante cierto tiempo y haya que convivir con él. Entonces, tenemos mucha incertidumbre. Evidentemente, las tasas de desempleo están aumentando diariamente porque las empresas no resisten la baja que ha tenido la economía a nivel mundial y esto ha afectado a todas las economías de todo el mundo. República Dominicana no es la excepción y sobre todo en un área muy sensible para República Dominicana como es el turismo. O sea, República Dominicana es un paraíso espectacular y el turismo ha bajado enormemente y tiene sentido y tiene lógica producto de la pandemia. Entonces hay muchas familias afectadas. En tercer lugar, la gente no sabe qué va a pasar hacia el futuro. Entonces los mensajes tienen que estar centrados en generarle esperanza, generarle certidumbre a la población. No ha habido varias pandemias y ningún virus ha podido acabar con la raza humana. Siempre el ser humano ha logrado vencerlos. El ingenio, la inteligencia y la creatividad del ser humano ha logrado vencer a otros virus y otras pandemias. Y este no va a ser distinto. También lo vamos a superar y también lo vamos a vencer.
Entonces, el candidato que logre transmitir más esperanza de que esto se acomodará hacia el futuro, aunque va a tardar. Algunos estudiosos ya hablan de que levantarnos de esta pandemia puede tardar hasta 10 años. Pero el saber que hay un camino, el saber que hay una luz al final del túnel, eso le da ánimo y vitalidad a la gente. Así que el mensaje tiene que estar centrado en la esperanza de un mundo mejor, de un país mejor, y de que a pesar de las dificultades podemos progresar y yo en lo personal, en lo individual, debo sentir que el candidato X o el candidato Z, es decir, o Gonzalo Castillo o Luis Abinader, cuál de ellos es el que me ofrece una esperanza y una certidumbre que hoy no tengo. Entonces el mensaje va a tener que estar sentado allí, en la esperanza y en la certidumbre de un mundo mejor. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Orlando Goncalves, experto en opinión pública y campañas electorales. Ya ustedes se dieron cuenta por qué hemos tenido el placer de entrevistarle. Ojalá mantener la comunicación, porque posiblemente el lunes 6 vamos a tener que seguir conversando con usted. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, ha sido un placer y un gusto y muchísimos éxitos. Si me permiten un mensaje final, entiendo que la situación del COVID todavía es complicada en República Dominicana. Por favor, tomen todas las precauciones debidas, hagan el distanciamiento físico necesario, por favor, pero vayan a votar el 5 de julio. Te guste o no te guste, la política tiene incidencia sobre la vida diaria de todos y cada uno de nosotros, así que aproveche y salga a votar el 5 de julio con todas las protecciones del caso y con todas las medidas del caso, pero salga a votar, no se quede en su casa. Profesor Orlando Goncalves, experto en marketing político y opinión pública, nos ha acompañado. Vamos a una breve pausa y continúa Enfoque Matinal desde CDN.